Ya. Entonces, comenzamos viendo lo correspondiente al apunte número uno, apunte de clase uno, y el contenido comienza estudiando vectores en R. Bueno, todos tienen alguna experiencia con vectores, ¿no? Esto se usa en física, evidentemente. Todo aquel concepto físico que se pueda asociar a una flecha ya es un estudio de vectores. ¿Cuál es la gracia que tiene el vector? El vector, pensado como una flecha, uno se imagina aquí una flecha en el espacio, ¿no? En tres dimensiones. Tres dimensiones, el espacio que nosotros vivimos, o sea, hay largo, ancho y alto, en nuestro hábitat humano. La gracia del vector es que, bueno, uno lo representa con una flecha, y en la flecha, obviamente que es un segmento de recta, y lleva una punta. Ahora, si uno ve una flecha más grande que otra, por ejemplo, si una flecha está representando la fuerza, entonces una flecha más grande significa más fuerza. Uno dice matemáticamente que la magnitud viene dada por el largo del vector, lo que mide el vector. 1 centímetro, 2 metros, 3 kilómetros, esa es la magnitud, el largo del vector. También tiene una dirección el vector, ¿no es cierto? Porque si se dibuja, uno siempre lo dibuja en referencia a algo. Cuando probablemente ustedes hacen esas descomposiciones de fuerza, de vigas, cosas de ese estilo, entonces el vector parte en alguna parte y usualmente ¿ya? El efecto de fuerza en vigas se mide por un ángulo, ¿no? Lo típico de esas cerchas, por ejemplo, ¿no? Cerchas se dibujan con ángulos. Entonces eso da la dirección. Uno tiene que tener como referencia respecto a qué va a manejar la dirección, ¿no? Si fueran vectores en el plano, bueno, el ángulo que el vector forma con un eje, usualmente eje horizontal, eso nos da la dirección. El ángulo viene dado por la dirección. Ahora en el espacio hay que tener más cuidado, ahí ya se lo explicaré en la pizarra, después el vector va a tener que tener ángulos respecto a los tres ejes del sistema de coordenadas, y allí entonces poder describir su dirección. Y el sentido, bueno, el sentido viene dado gráficamente por la punta de la flecha. La punta indica algún sentido, ¿no? Del vector. Si damos vuelta el vector, cambia el sentido. Aunque se conserva la magnitud y la dirección, pero el sentido cambia. Entonces los vectores tienen magnitud, dirección y sentido. Ahora, en matemática y quizás para otras aplicaciones, claro, el concepto de vector se puede hacer más abstracto, aunque siempre hay que tener en mente el asunto de la flecha. Vamos a llegar siempre a eso. Entonces, en matemática uno habla de un vector analítico en contraposición a un vector geométrico, ¿no es cierto? Lo que tiene que ver con geometría tiene que ver con figura. Lo que tiene que ver con el asunto analítico tiene que ver con álgebra. Entonces, este es un vector de tipo algebraico, analítico. Y se designa mediante B de vector, y como tenemos en el imaginario que el vector es una flecha, B con una flechita arriba. Entonces, ¿qué va a ser un vector analítico? Es cualquier elemento del conjunto Rn, es decir, cualquier n-upla ordenada de números reales, cada uno llamado componentes. Entonces, Rn significa copiar el conjunto R de números reales que se representa mediante un eje con flecha para ambos lados, digamos, el eje real, ¿no? Que ustedes conocían desde antes. Pero aquí se repite n veces, R por R por R por R, por R por R, hasta lo que uno quiera. Claro que volvemos a insistir, si tenemos n igual a 1 es R, quiere decir que nosotros vivimos en un espacio de una dimensión. Si R es 2, ese es el plano, es un espacio de 2 dimensiones.
Si R3, entonces es la continuación de la anterior, quiere decir que estamos ahora hablando de un espacio de 3 dimensiones, que es el espacio nuestro, real, digamos. Bueno, matemáticamente esto puede seguir, 4 o 5 las dimensiones que uno quiera. Ahora, eso, claro, no tiene representación geométrica, uno no puede hacer figura en 4 dimensiones, ¿no? La capacidad humana de imaginar geométricamente las cosas es hasta 3 dimensiones, ¿no? Pero matemáticamente uno puede continuar, porque definido así un vector, por ejemplo, un vector B, que como tenemos acá, ese, ¿no? El vector B está formado por componentes x1, x2, xn. Por ejemplo, el vector formado por 3, un 4, un 5, un 6 y un menos 3. Ese es un vector. Ahora, si es todo concepto matemático, por supuesto, lo que a uno le interesa es, a partir de ello, sacar nuevos elementos que sean del mismo tipo. Y en este caso, digamos, con los vectores, uno saca nuevos vectores operando entre ellos, haciendo operaciones con ellos, ¿no? Entonces, las operaciones típicas de vectores son eh, sumar vectores. Sumar vectores significa sumar componente a componente. Ustedes lo ven aquí en esta definición. Después de adición dice, si yo tengo un vector B con componente x1, x2, xn, un vector u de componente y1, y2, yn, al sumarla uno suma componente a componente, la primera con la primera, coma la segunda más la segunda, hasta llegar hasta la última xn más la última yn. Ahí está puesto acá abajo la suma. Es bien natural, ¿no? Sumar componente a componente. Y eso después vamos a ver qué significa. Geométricamente, cuando uno suma dos vectores, usa lo que se llama la ley del paralelogramo. Que lo tiene que haber visto en física, y las descomposiciones de fuerza que ustedes pueden haber también estudiado en algún ramo de su especialidad. Y otra operación importante con vectores es la multiplicación de un escalar por un vector. Un escalar significa un número. Por ejemplo, aquí está puesto alfa veces b, alfa veces el vector b, que es x1, x2, xn con componentes, y multiplicarlo por alfa es multiplicar la primera componente por alfa, la segunda por alfa, cada una de ellas por alfa, hasta llegar a la última componente, alfa x. ¿Y esto cuál es el efecto geométrico? Si un vector, uno tiene un vector que se imagina en el espacio, colgando en alguna parte, y lo multiplica por 3, quiere decir que el vector entonces lo alargó 3 unidades. Eso es simplemente el sentido de esta multiplicación escalar por vector. Ya. Ahora, ya eso, un poco cuando sea necesario hablar de esos espacios de más dimensiones, lo vamos a hacer toda vez que signifique que podamos tener la posibilidad de ejemplificar algo para que quede más claro. Pero nuestro mundo, y evidente que tiene que ser así, es el caso de n igual a 3. O sea, vectores de 3 componentes. Que le vuelvo a insistir, es el espacio que nosotros usamos o sea, que representa nuestro mundo, nuestro hábitat regular, mundo tridimensional. Entonces, dice, estos vectores pueden representarse geométricamente como segmentos o rectas dirigidos, flechas, en el espacio tridimensional. Y pasan a llamarse entonces vectores geométricos. O sea, este vector analítico de 3 componentes, que son 3 números reales, cuando uno lo representa geométricamente, pasan a llamarse, claro, vectores geométricos, de tal forma que ellos se caracterizan por tener magnitud, dirección y sentido, como habíamos mencionado ya anteriormente en la explicación. La magnitud corresponde a la longitud o largo del segmento dirigido. La dirección son los ángulos que forman el segmento con los ejes del sistema de coordenadas. Y el sentido, que indica un origen y un extremo en el segmento dirigido.
Entonces, a ver, esto, yo creo que ya es bueno que vayamos mirándolo en la pizarra, ¿no? A ver, vamos entonces a ir a nuestra pizarra. No sé si quedó bien enfocada en la calza anterior, en la posición que tengo ahí en la cara. A ver, díganme ustedes, por favor, si está bien enfocado o hay que subirlo, bajarlo. ¿Aló? Hay que bajarlo un poco más, profe, parece. Bajar, a ver, ¿cómo anda ahí? Ahí está bien. Ahí está bien, perfecto. Entonces, nuestra idea es vectores en R3 en esta parte, ¿no? En R3. Vectores en el espacio. Entonces, en el espacio, ¿no es cierto? Uno tiene un sistema de coordenadas X y Z. O sea, este es R, este también es R porque son ejes, ya sea hacia arriba, hacia abajo, hacia atrás, hacia adelante. Cada uno es R tres veces, R cubo, R3. Es el espacio Profe, tridimensional. Siempre hay que imaginárselo como el rincón de una pieza, ¿no? Es la manera más simple de tener una visualización de lo que significa este espacio. profe, disculpe. Dime. Tengo un compañero que no puede acceder, que está esperando que usted A acepte ver, a ver, el a ver, a ingreso. ver, mira, a ver. Ya, gracias, gracias. Eh, ahí está, ahí está. Bien. Eh, bien. A ver cómo saco eso de aquí ahora. Ahí, para que... Entonces, vamos a tener esto. Ahora, los vectores, piensen ustedes, como le digo, un rincón de una pieza, están desparramados en el aire, están puestos de cualquier manera. Pero existe una posibilidad que si yo tengo un vector como este, no se alcanza a ver mi mano, ese vector que está representado por este lápiz, este plumón, ya tiene una magnitud, no sé, de unos 9 centímetros, ¿ya? Tiene una dirección que viene dada por la posición que yo la tengo. Y un sentido, bueno, supongamos la tapa es el sentido, hacia arriba. Entonces, ese vector, fíjense ustedes, no cambia si yo lo muevo paralelamente, una traslación paralela y lo coloco en el origen del sistema de coordenadas. ¿Se dan cuenta que representa lo mismo? Es decir, este vector y este son los mismos. O si los giro así, fíjense, son los mismos. No cambia nada. Entonces, todo vector se puede trasladar paralelamente y colocar el origen del vector en el origen del sistema de coordenadas. O sea, todo vector aquí se va a poder trasladar, ¿no? Bien. Entonces, un vector, bueno, va a tener un extremo que es este punto. Este es el origen O. Ese extremo es P. Entonces, en este sistema de coordenadas, así para que se vea en perspectiva, ahí vamos a tener que el vector OP, si este punto P tiene coordenadas x1, punto P1, por ejemplo, y 1, Z1, entonces esto va a dar lugar a la formación del vector OP1, que va del origen O al extremo P1, y va a ser el vector x1 y 1, Z1. Y para diferenciar entonces las notaciones, bueno, los vectores, mucha gente usa, y a mí también me parece conveniente, describirlo no con paréntesis que son arcos de círculo, sino que con esa especie de ángulo, ¿sí? En vez de hacerlos aquí redonditos. Entonces,
el vector se anota de esa manera. Y así uno no se confunde cuando está hablando de vector, porque si anota solamente eso, quiere decir que estoy hablando de un vector. Y cuando anotamos eso, anotamos un punto. Eso todo está descrito ahí en el apunte. Entonces, este vector tiene magnitud, tiene largo. ¿Y cómo se encuentra el largo? Bueno, el largo, que se denota de esta forma, el largo se nota con dos rayitas hacia ambos lados, ¿no? Vamos a poner esta vez bastante gruesa. Y cuando uno tiene esta notación, también la llaman la norma del vector. La norma. El largo del vector, la magnitud del vector. Entonces, la magnitud de este vector, ¿cómo se calcula? ¿Cómo uno calcula el largo de ese segmento? ¿Cómo la distancia entre los puntos? O sea, recuerden que el origen tiene coordenadas 0, 0, 0. Ese es el origen. Entonces la distancia es la raíz cuadrada de x1 menos x0 al cuadrado, o sea, x1 al cuadrado, y 1 menos y0 paréntesis al cuadrado, es decir, y1 al cuadrado, más z1 menos z0 al cuadrado, o sea, z1 al cuadrado. Entonces, se calcula el largo del vector como la distancia entre dos puntos. Y esa distancia es la distancia llamada distancia euclidiana. Y ese es el largo de un vector. Por ejemplo, si tenemos dos puntos, P1, 3, 4, 7, y P2, menos 2, 5, 6, dos puntos. Entonces son dos puntos en el espacio y uno puede formar el vector P1, P2. Tomar los dos puntos en el espacio y llevarlos al origen del sistema coordenado. Entonces, allí, ¿cómo eso se produce en el traslado? Bueno, ahí habría que hacer entonces la diferencia, menos 2 menos 3 al cuadrado. Esa es la diferencia entre los x de los puntos. Después sumarle la diferencia entre los y de los puntos. Y sumarle la diferencia entre los z de los puntos. En eso se traduce el caso entonces del cálculo de una magnitud de un vector cuando se tienen dos puntos dados. Esa es la magnitud entonces del vector. Ahora, ¿cuál es la dirección? Esta era la magnitud, entonces voy a borrar y vamos a explicar. ¿Alguna pregunta respecto a esto que estamos aquí exponiendo? ¿No? ¿No hay preguntas? Sí, Cualquier profe, pregunta. yo ¿Sí? tengo una pregunta. Dime. ¿Se resta P1 con P2 o P2 con P1? Da exactamente lo mismo. Ah, ya. O sea, si tú haces aquí P2 menos P1, o sea, vas de P2 a P1, así que entonces, acá, al hacer la resta, notas que esto se invierte, esas restas se invierten, pero están al cuadrado, entonces da lo mismo. Cosa que tiene que ser así, ¿no? O sea, el vector P1, P2 o P2, P1 al revés, tienen que tener la misma magnitud, no puede cambiar. Lo que sí cambia el sentido. O sea, si uno calcula el vector de P1 a P2, apunta de P1 a P2. Parte de P1, origen, y el otro es el extremo. Ese siempre es el origen del vector, y este segundo es el extremo. Eso se puede intercambiar, pero el vector en sí no tiene, como magnitud, no puede cambiar. Tampoco cambia como dirección. Ya vamos a ver por qué. Muy bien. Entonces, magnitud, eso es la dirección ahora.
¿Cómo calcular la dirección? Bueno, si ustedes recuerdan en los cursos de, no sé, de álgebra 1, de cálculo 1, cuando uno tenía un sistema de coordenadas, ¿cierto? Y dibujaba una recta, uno decía, bueno, esta recta tiene una inclinación tangente de alfa. Se calculaba la inclinación entonces por el valor de la tangente o el valor del ángulo respecto a una horizontal. Pero ahora tenemos 3 dimensiones aquí. Entonces la única manera de que quede bien especificada la dirección y no se nos mueva el vector, bueno, es que, lo voy a hacer un poco más grande, acá, no con tantas letras, el mismo dibujo. Entonces, uno aquí tiene que considerar 3 ángulos. Si este es el eje X, siempre va a ser así, a no ser que específicamente demos vuelta a los nombres por si acaso alguna vez sucede simplemente por comodidad, ¿no? Entonces, aquí va a haber un ángulo que el vector forma con el eje Z, vamos a comenzar ahí primero, ese es el ángulo gamma. Después este vector forma con el eje Y un ángulo beta, y también forma con el eje OX un ángulo alfa. Para dejarlo en el mismo orden, alfa con X, beta con Y, gamma con Z. Con esos 3 vectores, entonces uno indica la dirección. O sea, la dirección del vector viene dada por lo que se llama dada por los cosenos directores. Cosenos directores. O sea, coseno alfa, coseno de beta y coseno de gamma. Y esos son los ángulos alfa, beta y gamma. ¿De acuerdo? Por los cosenos directores. Ya, pues ahí es un poquito más complicado que en el caso del plano, por supuesto. Porque en el plano basta con un ángulo respecto al... Repito la idea. En un plano basta indicar la inclinación, la dirección, con ese ángulo, con el eje X. No hay para qué hacerlo con el eje Y, ¿no? Porque este ángulo está relacionado con alfa. O sea, si yo conozco alfa, conozco este, que podría ser beta. Si uno quisiera darlo de esa manera. Pero está de más, porque si conoce alfa ya conoce beta o al revés. O sea, con un ángulo basta. Aquí en el espacio no. Esto se mueve, piensa, el vector puede girar así, bajar, subir, siempre con el origen, estamos pensando en el origen del sistema de coordenadas. Entonces, para que se quede tranquilo e indique solamente una sola dirección, hay que especificar los 3 ángulos. Si usted elimina alguno de los ángulos, le queda dando vueltas, le queda girando. Imagínense, eliminan el beta, le queda cualquiera de estos vectores va a tener el alfa y el gamma igual. Entonces, tiene que ser 3. Ya, esa es una forma entonces de determinar la dirección. Y el sentido, eso es más fácil. El sentido de un vector, el sentido, bueno, si el vector es un vector que va de P1 a P sub 2, entonces este es el vector P1, P2. El vector P1, P2. Y entonces este tiene una dirección y es contraria a la P2, P1. Uno podría colocar eso, ¿no? Para recordar que uno apunta en un sentido y el otro apunta en el otro sentido. Ese es el sentido. Siempre podemos decir también de origen a extremo. Origen a extremo. De origen a extremo.
Son las principales características. Todo esto está aquí anotado, lo pueden encontrar. Incluso le puse una fórmula de los cosenos directores porque son las fórmulas trigonométricas del coseno. Cateto opuesto partido por hipotenusa. Ya. Otra cosa que es importante, y aquí también lo tengo, son los llamados vectores unitarios. Porque ya hay que empezar a referirse a ellos desde ya, porque son muy útiles. ¿Qué son los vectores unitarios? O sea, son vectores de norma o magnitud 1. Magnitud 1. Largo 1. Por ejemplo, un vector unitario, si estamos trabajando con centímetros, es un vector que mide 1 centímetro. Si estamos trabajando con metros, un vector que mide 1 metro. Esos son vectores unitarios. Entonces, si yo tengo un vector cualquiera, para el vector B, bueno, X, vector B sub 1 voy a llamar, ¿no? X1 y 1, Z1, con esas componentes. Entonces, ¿cómo formamos un vector unitario a partir de él? Bueno, es cosa de pensar aquí, si yo tengo un vector que mide 1, 2, 3, 4, 5 unidades. ¿Cuál es el vector unitario asociado a ese vector? Bueno, para ese vector B sub 1, recuerden que esto está representando al vector B sub 1. El vector unitario tendrá que ser ese. A partir del vector B sub 1 que mide 5, el vector unitario, el que mide 1, bueno, está representado por ese pedacito aquí. ¿Y cómo yo lo puedo sacar si conozco las coordenadas? Bueno, el vector unitario, entre otras cosas, para hacer la diferencia del vector B de dónde proviene, se anota así, en vez de una flecha con un sombrero. O sea, toda vez que veamos esta anotación en este curso, en estos apuntes, quiere decir que yo estoy sacando del vector B sub 1 un vector unitario, un vector que va a tener norma 1. Bueno, y si yo tengo, por ejemplo, cualquier, no sé, palo de 5 metros, si yo quiero ahí obtener 1 metro, lo tengo que partir por 5, ¿no es cierto? Esa es la manera. Entonces, para un vector, lo que hay que hacer es tomar el vector y dividirlo por lo que mide. Recuerden que lo que mide venía dado por la norma. Entonces, ese vector tendría que primero escribirse así. Entonces, el vector habría que multiplicarlo por 1/5 para que quede de largo 1. Multiplicar por 1/5 lo mismo que dividir por 5. Entonces, veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo cualquiera. Un ejemplo. Supongamos que tenemos un vector. Este es un ejemplo. Entonces, sea P el vector 3, 4, menos 2. Entonces, ¿cuál es el vector unitario asociado a este vector que hemos dado allí? Lo primero que tengo que hacer es calcular el largo del vector, la magnitud del vector. Y ya sabemos que eso se hace como las componentes al cuadrado. 3 al cuadrado sumado con 4 al cuadrado sumado con menos 2 al cuadrado. No va a dar un número muy bonito probablemente.
aquí son 4, más 16, 20, más 9, 29. Entonces, para formar el vector B con sombrero, lo que tenemos que hacer es, bueno, dividir por 29 el vector anterior. Recuerden que esto significaba la multiplicación de un escalar por un vector. Y en la práctica, entonces, esa operación funciona de la siguiente manera. El escalar pasa a multiplicar cada componente del vector. O sea, esto va a quedar 3 partido por raíz de 29, 4 partido por raíz de 29, 2 partido por raíz de 29. O sea, de esa manera, a partir de un vector cualquiera, nosotros hemos encontrado el unitario que le asociamos. Eso es entonces el concepto de vector unitario. Un vector que mide 1. Ahora, hay famosos vectores unitarios que ustedes ya por lo menos tienen conocimiento de ellos. Estoy ordenando un poco aquí. Así para poder andar mejor. Vectores unitarios famosos. Y ya ustedes tienen conocimiento de ellos, son los llamados IJK. Entonces, vectores unitarios, estos son muy famosos, son el I, lo que se anota con sombrero que son unitarios, y está formado por el 1, 0, 0. El J, que está formado por el 0, 1, 0. Y el K, formado por las componentes 0, 0, 1. O sea, son todos 0 las componentes, y el 1 se va moviendo. Si está en primer lugar, es el I. El 1 en el segundo lugar es el J. El 1 en el tercer lugar es el K. IJK. Bueno, y como ustedes pueden recordar, puestos en un sistema de coordenadas, bueno, el I está sobre el eje X, allí, llega hasta 1. Ese es el I. Si este es el eje Y, el J también llega hasta 1 ahí. Y acá, si ese es el 1, ese sería el K, y tiene la misma dirección del eje Z. IJK. IJK. Son los vectores, entonces, que se ubican sobre los ejes coordenados, unitarios, porque cada uno tiene norma 1. 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado 1. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la propiedad muy interesante que tienen estos vectores IJK? Que si ustedes tienen un vector cualquiera, x1, x2, o hemos puesto y1, y2, y 3, ¿no es cierto? Un vector versus 1. Y1, x1 y 1, z1. Así. Bueno, ese vector se puede escribir como x1 por 1, 0, 0, más y2 por 0, 1, 0, más y3 por 0, 0, 1. Esa descomposición es interesante porque nos dice que cualquier vector entonces queda descompuesto
en términos de vectores unitarios. O sea, aquí el B1 es X1 por Y más... ¿por qué le puse aquí? Este es I1, disculpa. Estoy entusiasmando con la... Este es Z1. Así. Porque si multiplicamos X1 por 1, X1 más 0, X1. Después en la segunda componente, X1 por 0, 0, y 1 por 1, y 1, Z1 por 0, 0, que hay 1. Y finalmente X1 por 0, 0, y 1 por 0, 0, Z1 por 1, Z1, queda Z1. Entonces, esto es lo que ustedes probablemente han visto en los cursos, probablemente de física, que uno descompone el vector en los vectores IJK. Entonces, cuando hacen... todos han visto estructura de esto de descomposición de fuerza, ¿cierto? ¿Han tenido en su clase de composiciones de fuerza? Sí, profe. Ya. Y ahí usan esto, IJK. Bueno, si están trabajando en el plano, usan IJ, ¿no? Y allí los vectores son el 1, 0 y el 0, 1. Ese es el IJ en el caso de dos dimensiones. Pero esto es muy interesante. Ahora, todas estas ideas, ustedes van a ver que este curso es esencialmente esto, ¿no? Ya aquí está la idea de espacio, que después se llama espacio vectorial. Está la idea de base, o sea, con IJK uno construye cualquier otro vector. Entonces los espacios vectoriales tienen base. Hay dimensiones, porque con esos tres vectores basta para construir cualquier vector del espacio. El espacio tiene dimensión 3 matemáticamente, cosa que coincide con lo que ya hemos explicado tantas veces, ¿no? Nuestro espacio es tridimensional, hay 3 grados de libertad, o sea, uno puede moverse en una dirección en el espacio, puede moverse hacia un lado y también puede saltar. O sea, hay 3 grados de libertad para moverse en nuestro ecosistema, ¿no? Ahora, otra cosa que aquí viene dada respecto a vectores es recordar que la ley del paralelogramo funciona para la suma de vectores. Es lo mismo sumar vectores componente a componente que representarlos geométricamente y entonces sumarlo con la ley del paralelogramo. Claro, aquí hay que tener los vectores con un origen común, ¿no? Sí. Este, supongamos, es B1, este es el vector B2. ¿Así? Entonces, ¿cuál es la suma B1, B2? Uno lo que hace es agregar al vector B1 el vector B2 trasladado paralelamente, o sea, aquí le coloca B2. ¿Y qué está ahí? El B2 trasladado. Y la suma sería entonces desde el origen de B1 hasta el extremo de este B2 trasladado. Este es B1 más B2. Paralelogramos, ¿sí? Porque aquí se forma esa figura. Por eso que se llama entonces esta suma geométrica de vectores. Esa suma se consigue entonces y se dice que es obtenida mediante la ley del paralelogramo. Eso también lo saben. Todas estas cosas son muy sencillas, ya archiconocidas. Y otra cosa que es interesante es ver, vamos a ver aquí, correr un poco esto. No está viendo el apunte, pero ya todo está aquí, lo estamos explicando. Es algo que es muy frecuente usar,
y es interesante de tomar en cuenta. Si tenemos P1, P2 como vector, esto, supongamos que proviene de un punto P1, X1 y 1, Z1. Ese es el origen del vector, el P1. Y el P2 es su extremo, que es un punto de coordenadas X2 y 2Z2. Entonces, P1, P2, habíamos dicho que corresponde a hacer las diferencias. ¿Bien? Esto es OP sub 2 menos OP sub 1. Claro, eso, como explicaba antes, era X2 menos X1, y 2 menos Y1, Z2 menos Z1. Eso es. Si lo queremos mirar en términos geométricos, noten ustedes lo siguiente. ¿Cómo queda dibujado ese vector si conocemos el OP2 y el OP1? Así. Coloquemos aquí el nombre vectorial. Este es el OP1, ¿no es cierto? Que va de O a P1. Este vector de O a P2, bueno, es vector OP2, así. Y el P1, P2 va de P1 a P2, origen extremo, se anota así. Entonces, ¿cómo seguir la flecha, no? Aquí si uno sigue la flecha, tendría que decir aquí lo siguiente. Si yo de O voy, por ejemplo, caminando a P2, puedo seguir este camino de esos puntitos, o irme por OP1, un camino largo, y después seguir por P1, P2. O sea, ir por OP1 y agregarle el camino P1, P2. ¿Cierto? Bueno, y si se despeja de aquí P1, P2, pasamos restando el OP1 hacia el lado izquierdo y queda OP2 menos OP1. Lo mismo que teníamos arriba entonces, ¿no? Es muy interesante, sobre todo cuando uno trabaja con descomposición de vectores. Entonces, en todo triángulo, uno establece esa relación vectorial de los lados. Y eso sí que es de gran utilidad. Eso es lo que uno puede decir de lo más básico de los vectores. En el fondo estamos recordando cosas que ustedes tienen conocimiento ya de ello. Ahora, estas son las dos operaciones entonces básicas de los vectores. Sumar vectores, que es agregar un vector a continuación de otro. Sumar vectores es como sumar fuerza, ¿no? Porque si... veamos algún ejemplo sencillo, porque a veces los ejemplos sencillos ayudan a que uno no se lo olvide nunca más el concepto. Esa es la idea. Si tenemos aquí, ¿no es cierto?, un ejemplo para las dos operaciones. Aquí. Un cuerpo. Bueno, y alguien lo tira con una fuerza F sub 1, vector. Y otra persona lo tira con una fuerza F sub 2. ¿Cuál es el efecto de tirarlo en ese sentido? Bueno,
el efecto es sumar las fuerzas. Eso es lo que uno espera, ¿no? Si dos personas tienen algo, entre otras cosas va a ser más fácil que lo arrastren, que lo muevan. Pero ¿en qué dirección se va a mover? Bueno, formamos el paralelogramo, acá se ve más o menos así. Y finalmente, ese va a ser la fuerza F1 neta, que uno va a aplicar. Suma de fuerza. Es por eso que el paralelogramo funciona muy bien para explicar lo que es la suma de vectores, ¿no? Y ahora, bueno, esto otro, si yo tengo el mismo volumen que arrastrar, ¿ya? Y consigo dos personas que lo arrastren con la misma fuerza, bueno, es como conseguir un tipo con el doble de fuerza de estos dos, y ese sería entonces el efecto de la fuerza. Una fuerza F y esta sería 2F. O sea, la fuerza se multiplica por 2. Entonces ahí tenemos un ejemplo de suma de fuerzas, que significa suma de vectores, y aquí una duplicación de fuerza, que significa multiplicar escalarmente un vector por un número, que es el 2, que técnicamente se llama un escalar acá. Entonces, ahí tenemos lo básico que teníamos que saber de vectores. Entonces tiene dos formas, la forma analítica, con componentes, que son números, usualmente en nuestro espacio trío de números ordenados, que después se representa como flechas, también en el sistema de coordenadas tridimensionales. Se caracteriza por tener magnitud, dirección y sentido. Se pueden sumar, se pueden alargar, acortar, achicar, extender con la multiplicación por escalar. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Ahí está, vamos bien. Quizás lo último que veamos es algo que es probable que también hayan visto ustedes. En sus cursos de física o por cursos profesionales, estos dos productos son ¿no? Son estos dos productos, es producto entre vectores, ¿no? Producto entre vectores. Uno es el producto escalar, que se llama, o producto punto, ¿no ven? Porque se nota un punto bien gordo. Y el otro es el producto vectorial o producto cruz. Entonces, estos provienen de la física, ¿no? A ver, podemos decir lo siguiente para que ustedes se ubiquen. ¿Por qué aparecen estos productos? Porque, no sé si alguien le dijera, mire, a ver, usted invénteme un producto con dos vectores. Bueno, hay tantas maneras de hacerlo quizás, ¿no? Por ejemplo, un producto, esto no es muy oficial, ¿no? Y una explicación. 1, 3, 5. ¿Ya? Inventa un producto, eso va a ser por,
punto por el 2 menos 2, ya, 1. Bueno, me voy a decir, bueno, ¿y por qué no lo multiplicamos en forma correspondiente? O sea, ya que lo sumamos en forma correspondiente cuando se suma, ¿no? Pues si esto fuera una suma de vector, sumaríamos 1 con 2, 3 con menos 2 y 5 por 1, porque sabemos que esa es la manera como las fuerzas se suman. Entonces, alguien puede decir, bueno, hagamos lo mismo, pues. O sea, este vector sería 1 por 2, 3 por menos 2, menos 6, y 5 por 1, 5. Entonces, claro, uno puede inventar cualquier cosa que sea, que no, digamos, que no sea contradictoria. Y eso no es muy contradictorio. Pero cuando uno inventa cosas, tiene que tener una cierta utilidad y tiene que tener propiedades interesantes. Cuando uno inventa cosas en matemáticas, bueno, tiene que ser interesante, significa que tenga propiedades matemáticas, ¿ya? Y además que tenga aplicaciones. Y resulta que un producto hecho de esta manera no sirve para casi nada. No sirve para casi nada. O sea, no tiene ninguna aplicación, no tiene buenas propiedades. No sirve. No sirve. Que sería la manera más simple de definir un producto entre dos vectores. Entonces, como no sirve, hay que inventar otro. Ahora, bueno, cuando uno tiene un concepto ya que quiere expresar matemáticamente, en este caso conviene recurrir al de trabajo, ¿no? En física. Se anota como W. Trabajo, que es fuerza F por distancia. Por distancia, D. O sea, si es lineal, digamos. ¿Sí? Todo esto es un asunto lineal. Es decir, si yo tengo que mover esto por una cierta fuerza, una distancia D, y llegar hasta acá con él, bueno, estoy ejerciendo lo que se llama un trabajo. Tiene sentido, ¿no? El trabajo es como cuánto cuesta, ¿no? Cuánto cuesta mover, cuánto vale mover. Claro, uno tiene que considerar la fuerza y multiplicarla por la distancia. Y eso nos da un valor del trabajo. Tiene perfecto sentido, ¿no? Si yo lo arrastro una distancia mayor, bueno, hago un trabajo mayor. Si yo le aplico una fuerza mayor, también hago un trabajo mayor. Entonces, bueno, el caso lineal anda re bien. Pero si ahora tengo yo la situación en que este cuerpo lo arrastro con una fuerza, pero en esa dirección. Aquí está alineada la dirección. Estaba alineada la dirección respecto de la fuerza. A ver, hay una situación que me necesitan. Esperen, por favor, medio minuto. Aquí estoy en la clase, el maestro de la otra. Dile que... ¿Me espera 5 minutitos? Te va a pasar. Disculpe que tengo un problema. Entonces, lo que le quería explicar era si ahora arrastramos
esta masa, digamos, con esa fuerza en un ángulo, entonces lo que uno tendría que pensar es en alinear la distancia con la fuerza, ¿no? Para que sea el caso lineal, que ya entendemos que es fuerza por distancia. Entonces, esto lo que hay que hacer es proyectar el vector en la componente horizontal. Profe, ¿Sí? Dime. le quedó la cámara muy arriba. Oh, oh. Ahí. Ahí está Vale, bien. gracias. Sí, gracias. Entonces, esta proyección es el coseno. Porque es el cateto adyacente. Coseno de alfa. Entonces, ahora sí que cuando proyectamos quedan anihilados los dos. Entonces, F coseno de alfa por D va a ser el valor del trabajo. Y eso es lo que se nota después, F.D. Y ese es el sentido, entonces, del producto punto. Ahora, hay que tener más tiempo para explicarlo todo esto. Eso lo vamos a hacer el día sábado, que tenemos nuestras 2 horas de clase. Entonces, lo espero ese día, ¿les parece? Y cualquier cosa que quieran contactarse,